Somos Iglesia Cristiana El Almendro. Fe, oración y servicio. Buenas noches, familia El Almendro. Deseando que para todos y cada uno de ustedes sea una noche de ricas y abundantes bendiciones. Hoy quiero compartir un texto con ustedes, una palabra que está en el Salmo 22. En los Telijim 22, Salmo 22. Salmos capítulo 22. Dice, el título dice, un grito de angustia y un canto de alabanza, ¿no? Entonces dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel, en ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú lo libraste. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen. Estiran la boca, menean la cabeza diciendo, se encomendó a Jehová, libérele él. Sálvele, puesto que en él se complacía. Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba en los pechos de mi madre. Sobre ti fue echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien me ayude. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán, me han cercado. Abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. He sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar y me has puesto en el polvo de la muerte. Porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos y mis pies. Contar todo puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Mas tú, Jehová, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida, sálvame de la boca del león y libérame de los cuernos de los búfalos. Anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Amén. Bueno, increíblemente esto fue lo último que el Señor Jesucristo cantó en la cruz, ¿y sabían? En Mateo capítulo 27, el verso 46 y 47, cuando el Señor Jesús estaba entregando su espíritu, usted lo pueden leer en su casa, Mateo capítulo 27, versículo 46 y 47, dice que él en la última hora dijo, Eli, Eli, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿No? Cuando usted lee el Salmo 22, usted va a encontrar de que todas las cosas que está aquí cantando al que se le atribuye al rey David, ¿no? Son las mismas palabras y fue lo último que se acordó el Señor Jesús. Increíblemente, el Señor Jesús se acordó en sus últimos momentos de cantar un salmo, increíble, ¿no? A pesar de que lo estaban humillando, lo estaban menospreciando, a pesar de que todo el mundo meneaba la cabeza, decían, si es hijo de Dios, que Él lo libere, ¿no? Dice también el Salmo que repartieron sus vestidos, ¿no? Todo eso le aconteció al Señor Jesús. Y lo increíble es que en el último momento, de lo último que se acordó el Señor Jesús fue de cantar un salmo. Muy pocas personas saben esto, ¿no? De hecho, en el mundo cristiano, muy poca gente sabe que lo último que hizo el Señor Jesús fue cantar un salmo. Y yo, ¿por qué traigo esto a colación? De hecho, la predicación, ¿sí?, va a tratar solamente de lo que significaba la palabra para la vida del Señor Jesucristo y de lo que la palabra debería significar para la vida del creyente, ¿no? Lo último que esbozó el Señor Jesús antes de entregar su espíritu y morir fue Eli, Eli, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado, no? Entonces es increíble, ¿no? Tenía tan aferrada la palabra el Señor Jesús que de lo último que se acordó fue de cantar un salmo. Ojalá nosotros cuando estemos en alguna dificultad,
en algún problema nos acordemos de Dios mío, ¿por qué no me has desamparado, no? Nos acordemos del Salmo 121, del Salmo 23, del Salmo 51, cuando tengamos que declarar alguna culpa y de que esa culpa nos está atormentando, nos acordemos del Salmo 51, ¿no? Nos acordemos de grandes salmos, ¿cierto? El Salmo 91 que habla mucho acerca de la protección de Dios. Pero pues lastimosamente cuando el creyente en la actualidad está pasando por dificultad, de lo último que se acuerda es de la palabra de Dios. Entonces, todo en la vida del Señor Jesús está alrededor de la palabra, todo, ¿cierto? Entonces, yo recuerdo que el 5 de septiembre del 2005, si no estoy mal, salió el tomo de Buenos Días Espíritu Santo de X predicador. De hecho, mucha gente lo leyó ese libro, ¿no? El Buenos Días Espíritu Santo, en donde le enseñaban a usted cómo tener una relación con Dios. De hecho, el que me predicó a mí me decía que ese libro le había iluminado mucho su vida de creencia, me lo recomendó, yo lo compré, ¿cierto? Entonces, cuando yo leí ese libro, encontré que el pastor, en ese entonces que Dios lo había llamado, era un hombre utilizado y que hacía muchos milagros y que la gente llegaba de una vez caía al piso, de una vez hablaban lenguas, pasaban muchas cosas, ¿no? Entonces, este hombre es un predicador muy conocido, muy famoso, envuelto en grandes escándalos, ¿no? Por la vida de pronto que ha tenido. Y este mismo predicador habla de que de vez en cuando va a la tumba de otra predicadora de los años 50, si no estoy mal, el nombre de ella sí lo puedo decir, Kathryn Kuhlman, y que iba y se echaba en la tumba de ella y de que de ahí también provenía su unción. La palabra unción viene de un término que significa ungido, ¿no? O sea, lo apartado de Dios en la vida de una persona. Entonces, el problema está es en que eso marcó la vida de muchas personas y las personas tienen una forma de ver a Dios de una manera equivocada. ¿Por qué? Porque ponemos otros textos por encima de la palabra de Dios. Ese es un problema, ¿sí? Entonces, si usted quiere ver cómo alguien tiene una relación sana con Dios y tenía comunicación, vea al Señor Jesús, no vea ese libro, ¿cierto? Entonces, también me enteré, yo hace poco, la verdad, no lo sabía. A mí me gustaban mucho los escritos de ella. Pues bueno, sin ánimo de criticar, esta mujer se llama Rebecca Brown, que tuvo muchos bestsellers, ¿no? Muchos libros en donde ella hablaba de cerca de la vida espiritual, de el mundo espiritual, ¿cierto? Entonces, el mundo espiritual, de cómo ella visitó el infierno, de cómo estuvo en el tercer cielo, hizo una cantidad de cosas, y esta mujer resulta y pasa de que le diagnosticaron esquizofrenia, ¿sí? Y esta mujer, pues, obviamente, pues está mal de la cabeza, pero aún así muchos acoplamos esos libros para hablar acerca de la guerra espiritual, ¿no? Entonces, yo quiero mostrarles cómo el Señor Jesús vivía no solamente su vida de creencia, sino cómo también peleaba con el enemigo, ¿cierto? Entonces, principios de la guerra espiritual, ¿no? Lo primero que usted debe tener en cuenta en la guerra espiritual es que la palabra de Dios tiene que estar muy bien grabada en usted. Entonces, en Mateo capítulo 4, por favor, búsquenlo, hay una situación en donde Jesucristo es llevado por el Espíritu al desierto. Entonces, en esa situación hay un episodio en donde el Señor Jesús está viéndose atacado seriamente por el enemigo, ¿no? Entonces dice que se le apareció el enemigo, ¿no? En Mateo capítulo 4, versículo 3, dice, si eres el Hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en el pan y se convertirán, ¿no? Entonces, lo increíble es que lo primero en lo que empieza él es a recordarle a él el paso de los hijos de Israel por Egipto. ¿Cuál era la queja que tenían los hijos de Israel por el paso en el desierto, ¿no? O sea, los hijos de Israel cuando salieron de Egipto tuvieron una queja, ¿no? Y las grandes quejas eran la comida, ¿no? El agua, ¿no? Y en cierta ocasión el Señor hizo descender el maná. Que el maná es hombre figura de la palabra, de la Torá, ¿sí? Entonces,
Dios les provee que la Torá. Usted dice, ¿no era pan físico? Yo le quiero decir a usted que no. ¿Y por qué le voy a decir a usted que no? Porque de hecho la contestación del Señor Jesús es la siguiente: no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, ¿cierto? Entonces ese texto lo encontramos en Deuteronomio capítulo 8, versículo 3. Entonces, obviamente usted dice, pero si fue el pan, ¿no? Decía que su textura era como la avena, como las hojuelas, ¿cierto? Y su sabor era como la miel. Eso tiene una figura retórica, es una figura diferente a la que usted de pronto puede llegar a interpretar o entender. ¿Por qué? Porque la escritura es eso. La escritura no quiere que usted se imagine un pan de determinada manera, sino la sensación y el propósito de la palabra. En realidad, ¿qué le estaba dando el Señor? La miel, ¿cierto? ¿Y cuál era la promesa? Una tierra en donde iba a fluir la leche y la miel. Entonces, Dios todos los días les hacía descender, ¿qué? El maná. Y el maná tenía un sabor muy parecido ¿a qué? A la miel. Obviamente no quiero decir de que no, de pronto no fuera, no me quiero contradecir tampoco de que no fuera un pan físico, pero de algo sí estoy seguro, que se refería a la palabra de Dios. Entonces en Deuteronomio, capítulo 8, usted va a encontrar una figura muy extraña, ¿no? Un texto, dice, capítulo 8, versículo 3, dice, y te afligió y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías, tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. ¿Qué fue lo que Dios les dio en el desierto? La ley. En el Sinaí les dio la ley. Obviamente, creo yo también que el maná descendió, pero que este texto está hablando de que el pan que le está dando Dios al pueblo de Israel, ¿qué es? La Torá. De hecho, usted habla con un judío y el maná ellos lo interpretan como ¿qué? Como la Torá. ¿Cierto? Entonces, obviamente muchos se van a escandalizar acá, muchos dirán, no, eso no es así. Mire, ¿qué era lo que le estaba diciendo Satanás al Señor Jesús? Di que estas piedras se conviertan en el pan, ¿cierto? ¿Él con qué le responde? Con Deuteronomio. ¿Deuteronomio en dónde está? En la Torá. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. En el Pentateuco. Es la Torá. Ese compendio de esos 5 tomos, de esos 5 libros, es la Torá para el judío. Y aquí le está diciendo, porque Jehová te afligió, te hizo tener hambre, para demostrarte que no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra. O sea, lo que les dio Dios en el desierto fue la Torá, la palabra. Entonces, Satanás viene y lo ataca a usted, ¿cierto? Con los mismos ataques que atacó a quién? A Adán y Eva. Con los mismos ataques que atacó a quién? Al pueblo de Israel en el desierto. Y le dice, oiga, ¿dónde está su Dios? ¿Cierto? ¿Dónde está Dios? Si Dios los sacó de Egipto, ¿por qué los va a traer aquí a este desierto a que mueran de hambre? Ese era puro ataque de Satanás. Y aquí al Señor Jesús se le presenta y le dice, ¿tiene hambre? Porque dice que el Señor Jesús duró ¿cuántos días? 40 días. Y después de eso se le apareció el tentador. O sea, ya cuando tenía el hambre el Señor Jesús, cuando tenía hambre, adivine quién se apareció, el tentador. ¿Qué quería hacer el Señor Jesús? Quería ocupar el puesto del pueblo de Israel, porque para el pueblo de Israel fue imposible pasar en victoria por el paso, por el camino hacia la tierra prometida. Eso es lo que no entienden las personas, de que el Señor Jesús pasó ese proceso por el pueblo de Israel y por nosotros. Por eso es que nosotros no tenemos la necesidad de buscar a otros dioses, ni tenemos la necesidad de acudir a otros seres para buscar nuestra bendición, porque ya somos bendecidos. El Señor Jesús ya pasó por el desierto. Él cumplió la norma, Él cumplió la ley. O sea, lo que no pudieron hacer los hijos de Israel, lo que no pudieron hacer aquellas personas que Dios sacó de Egipto, ¿quién sí lo pudo hacer? El Señor Jesús. El Señor Jesús no se quejó.
¿cierto? Ustedes recordarán que en cierta ocasión hasta se quejaron porque no tenían carne. Entonces Dios, ¿qué les envió? Codornices. Decían que comieron tantas que la carne se les salía hasta por las narices, o sea, que vomitaban, ¿sí? Entonces, lo que no puede hacer el hombre por cuanto es hombre, para Jesús es posible. Pero usted dice, bueno, Él es Jesús, el Hijo de Dios, no, yo soy un hombre. Bueno, aquí en este caso le está dando a usted cátedra y le está enseñando a usted a pasar el desierto. Que cuando usted tenga la dificultad, cuando usted tenga la necesidad y cuando el enemigo le diga, oiga, pero si usted es el Hijo de Dios, haga que la situación suceda de su boca, ¿cierto? Haga que su salud mejore. Si usted es hijo de Dios, haga que esta persona cambie. Si usted es hijo de Dios, haga que su economía florezca. La respuesta que usted le debe dar a Satanás, porque esos son los datos de Satanás, es no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. O sea, de lo que Dios le da a uno a través de la palabra. Amén. Número 2. Ahí en Mateo, capítulo 4, encontramos la segunda tentación, ¿no? Pero esta vez vino con palabra. Entonces, esta vez Satanás, ¿con quién vino? Con un salmo. Entonces, para aquellos amigos religiosos que creen que Satanás no utiliza la palabra, uno de los mayores predicadores de la Torá y de las normas de Dios es Satanás. Satanás no va en contra de la ley. Es el mecanismo que él utiliza para atestiguar en contra de nosotros. A ver, yo quiero que usted se ponga a pensar en realidad el papel de Satanás. Satanás es el acusador, dice, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba de día y de noche. Entonces, ¿cuál es el papel de Satanás? Satanás dice, oiga, Dios, mire, su hijo no está cumpliendo esta norma de la ley, por lo tanto, su hijo es merecedor de castigo. Oiga, Señor, mire, esta persona tiene este defecto, no está cumpliendo la Torá, no está cumpliendo uno de los 613 mandamientos, por desconocimiento no importa, pero no lo está cumpliendo. Ese es el trabajo de él. Entonces, las personas piensan que Satanás va en contra de la ley. No. Satanás utiliza la ley para condenar al hombre, ya que por el conocimiento del pecado es que Satanás viene y lo acusa a usted delante de Dios y delante de otros seres humanos, ya que por el conocimiento de la ley viene la ocasión de pecado. Amén. Según Romanos. Entonces, dice ahí, si eres hijo de Dios, ¿qué le dijo? Bótate, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti, para que tu pie no tropiece en piedra, ¿no? Está nombrándole el Salmo 91, versículo 11 y 12. O sea, Satanás conoce la palabra. O sea, dijo, bueno, si no cayó con la tentación de los hijos de Israel, ahora lo voy a llevar yo a ser tentado a través de ¿qué? De la misma palabra, ¿cierto? Entonces, Satanás también va a utilizar la palabra para tentar su vida, para engañarlo, para amedrentarlo. Entonces, hay veces en donde nosotros los seres humanos no entendemos que Satanás tiene un mecanismo y el mecanismo es utilizar la escritura. Nosotros pensamos que él es contrario a la escritura. No, Satanás utiliza la escritura. Nosotros somos los que no utilizamos la escritura. Amén. Entonces, una persona muchas veces va a un culto y cuando la iglesia es legalista, en lugar de salir descargado de ese lugar, lo que sale es cargado. ¿Por qué sale cargado? Porque Satanás, mientras el predicador está ya hablándole acerca de su incumplimiento de la norma, en su cumplimiento de la ley, de su transgresión, Satanás está ahí al lado suyo en la misma iglesia, le está diciendo, pero usted no hizo tal y tal cosa, pero usted no hizo tal y tal otra. Sí, acuérdese que usted hizo esto. Entonces, de esa manera opera Satanás. Entonces, hay personas que creen que creen que son dignas de comer la Santa Cena, que son dignas de estar delante de la presencia de Dios. Satanás, tarde o temprano, se encarga de desarmar ese pensamiento. Amén. Pero lo increíble es lo que hace el Señor Jesús. El Señor Jesús vuelve y le responde a él con Deuteronomio. Entonces, en Deuteronomio, capítulo 6, versículo 16,
usted va en contra de la respuesta del Señor Jesús. Dice, no tentarás a Jehová vuestro Dios como lo tentasteis en Mashá, en el desierto. Entonces le está diciendo, oiga, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Qué fueron lo que hicieron los hijos de Israel? Los hijos de Israel lo tentaron hasta donde, o sea, agotaron la paciencia de Dios. Dice la escritura que la paciencia de Dios es muy grande, pero ya para que se agote la paciencia de Dios, ya es porque definitivamente ellos estaban recurriendo en un mal muy grande. Recordemos que querían hasta matar a Moisés y a Aarón. Entonces, note lo que sucede. Entonces, Satanás ataca ¿con qué? Con el Salmo 91. Y el Señor Jesús vuelve y responde ¿con qué? Con la Torá. Con la Torá. Entonces, en la vida de nosotros, obviamente van a haber situaciones en donde Satanás va a decirle a usted que pruebe a Dios. ¿Cierto? Que pruebe a Dios. ¿Quién no ha probado a Dios? Muchos de nosotros en ocasiones peleamos con Dios. En ocasiones negamos a Dios, en ocasiones hacemos muchas cosas en contra de Dios. Pero Dios, ¿qué hace? Dios le provee al ser humano la Torá, la palabra. Entonces yo sé que me estoy volviendo cansón con esto, pero quiero que entienda algo el creyente en la actualidad. En la actualidad el creyente quiere aprender de guerra espiritual, pero lo único que quiere hacer es oraciones. Y quiere decir, Rita, saca la bazuca, brinca la vaquita, salta la baranda, recoja la manga, y empiezan a decir un poco de bobadas, de cosas que no entienden, pero nunca han pensado en entender que lo primero que tiene que estar entronado es la palabra de Dios dentro de ellos. O sea, si viene Satanás en la vida del guerrero, en la vida del creyente, lo primero que tiene que haber es el mecanismo de defensa, que ¿cuál es? La palabra. Entonces se lo voy a mostrar nuevamente. Y en esto nosotros los creyentes erramos demasiado. ¿Por qué erramos demasiado? Porque en la siguiente tentación es donde más nos colgamos. Es en donde más nos colgamos. Entonces, ahí enseguida, en Mateo capítulo 4, en el versículo 8 y 9, dice que lo llevó a un monte muy alto, ¿no? A lo más alto. Y le digo, si usted delante de mí se humilla, yo le voy a dar a usted todo esto, ¿cierto? Mire, amigo pastor politólogo que cree que puede controlar el mundo, yo le voy a dejar a usted algo muy en claro. Dios entiende, Jesús entiende que aún es el tiempo en donde Satanás está gobernando ¿qué? Este mundo. Entonces, usted que se la pasa tratando de regenerar al mundo, déjeme decirle que en ningún momento el Señor Jesús dijo, oiga, Señor, no, yo soy el rey de este mundo. No, antes él dijo, yo me tengo que ir. Porque el príncipe de este mundo viene y yo no tengo nada que ver con él. O sea que hasta en ese momento, si el Señor Jesús le dice a él, listo, yo me voy a arrodillar delante de él, Satanás tenía el poder para darle ¿a quién? Al Señor Jesús, ¿qué? Los reinos del mundo. O sea, el mundo hasta el sol de hoy aún está bajo el dominio de Satanás. Que usted dice, no, pero es que nosotros estamos en la política y es que nosotros somos llamados a ser la sal del mundo y entonces como la sal del mundo tenemos que cambiar al mundo, tenemos que poner un gran avivamiento en esta nación. Mire, yo no tengo problema con nada de eso. Yo en lo que sí no estoy de acuerdo es con que usted, que se dice ser un pastor, esté haciendo política y prestando el púlpito para que muchos mentirosos vengan hoy y usted los bendiga, ore por ellos e inclina a los feligreses a que voten por él, pero ya el otro día ese mismo político esté allá dedicándole su vida al masón, a la brujería y a la hechicería. Ese es el problema. Entonces, obviamente Satanás tiene el control del mundo. Y nuevamente el Señor Jesús, ¿con qué le responde? Con Deuteronomio. En Deuteronomio, capítulo 6, versículo 13, note que todo está cerquita, ¿no? Entonces, el Señor Jesús conocía muy bien el texto del Deuteronomio. ¿Sí o no? Entonces, mire, en Deuteronomio, capítulo 6, versículo 13, aquí dice,
Y a Jehová tu Dios temerás y a él solo servirás y por su nombre jurarás. Entonces, él está diciendo a Satanás, solamente le voy a servir ¿a quién? A Jehová Dios. O sea, no le copio. Y usted dice, Fabián, pero ¿cómo así? Usted está diciendo que en esto es en lo que más se rajan los creyentes. Porque los creyentes tratan de regenerar su vida a tal punto de que creen que la forma en la que Dios va a hacer las cosas es entregándoles el gobierno, entregándoles altos cargos, entregándoles altos puestos, ¿no? Recordemos que cuando sucedió eso, fue uno de los momentos más duros y difíciles para la iglesia. Y fue cuando Constantino dijo, todo mundo va a ser cristiano. ¿Por qué digo yo que fue el momento más difícil? Porque antes, si mataban a un cristiano, se multiplicaba en 10 o en 100. Entonces, cuando sucedió lo que sucedió con el apóstol Pablo, que fue en la conversión de él, este hombre mató a uno y de ese mismo, mire todo lo que hizo el apóstol Pablo. Visitó a todas las iglesias de Asia, mire, el apóstol Pablo predicó por gran parte de Europa y Asia. Y hizo, gracias a Dios, por gracia de Dios, fue que se convirtió gran número de creyentes a través de la predicación del apóstol Pablo. Era una plaga. El cristianismo era una plaga para el imperio. Entonces, claro, Constantino dijo, no, yo a esta gente me la tengo que echar al bolsillo. Entonces ahí hay muchos pastores, no. Y entonces Constantino tuvo una señal del cielo y una cruz. Y dijo, en nombre de esta cruz, entonces, mejor dicho, todo el mundo se convirtió. El problema fue lo que sucedió de ahí en adelante. Pues, ¿qué sucedió? El cristianismo llegó a ocupar grandes ministerios, grandes lugares, y de ahí en adelante empezó el declive y la corrupción del cristianismo, a tal punto de que el papado y también parte de la iglesia protestante entró en una guerra terrible. Y trataron de someter a los pueblos a través de la religión. Entonces, hay pastores que se dedican más a predicar política y ética y moral que el evangelio. El evangelio no es eso, el evangelio es la salvación del alma. Así usted me quiera pintar a mí otra cosa, el evangelio es la salvación del alma. Amén. Entonces, ¿con qué le responde el Señor Jesús a ellos, a Satanás? Con palabra, ¿cierto? ¿Qué otra cosa hacía el Señor Jesús? Iba al monte a orar. Claro, iba y hacía sus campañas evangelísticas, multiplicaba los panes y los peces. Después de esta tentación y de muchos lugares en donde él estuvo solo orando, fue cuando él bajó y escogió a sus discípulos a través de la oración. Esto queriendo decir de que él no se las sabía todas. Amén. Cuando está en el monte orando, que dijo que en él se produjo un fenómeno que llama la hematodrosis, sabiendo que lo iban a matar, ¿cierto? El hombre oró y salió y entregó su vida. Entonces, usted quiere aprender a morir, lo primero que tiene que hacer es depender de la oración y de la palabra. Si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino se haga la tuya, ¿cierto? Entonces, eso también está en la escritura. Usted mira que todo en la vida del Señor Jesús estaba alrededor de ¿qué? De la misma palabra. Entonces, lo último que él esbozó fue este salmo, Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, o sea, era tan increíble la vida de creencia del Señor Jesús que hacía guerra espiritual en contra de Satanás utilizando ¿qué? La palabra. ¿Cierto? Y a Pedro se le acercó y le dijo, maestro, no, ¿cómo te va a acontecer a ti la muerte? No, prefiero ir yo en lugar de ti. ¿Qué es lo que le responde él? Mira las concordancias de su Biblia. Aléjate de mí, Satanás, porque me eres ocasión de tropiezo. Él utilizaba solo palabra, porque de él iba a estar escrito siempre. Y él utilizaba palabra. Entonces se llegó al templo, a la sinagoga, y abrió el texto en Isaías 63.
hablando de que venía a ser el Hijo del Hombre, ¿no? Y les dice, esta escritura se ha cumplido hoy, hablando de él mismo. Todo giraba en el Señor Jesús en torno de ¿qué? De la palabra, toda su vida. Entonces, claro, estos textos como el Buenos días Espíritu Santo y otros textos que le dicen a usted cómo ver el mundo espiritual, cómo vivir una vida espiritual más alegre, a veces termina siendo basura. Y le voy a decir por qué. Porque muchas veces provienen de una persona que está mal psicológicamente, como es el caso de esta señora, pueden verlo por YouTube, el caso de Rebecca Brown, o pueden ver lo que ha sucedido últimamente con este señor Benny Hinn, que de verdad, pues, de verdad no quiero entrar en controversias y no quiero decir que estos hombres son definitivamente traídos por el maligno, pero la vida de ellos es una vida llena de lujos, llena de riquezas, llena de tantas cosas. Yo no vi esta vida en la vida del apóstol Pablo. No vi esto en la vida de los apóstoles. El apóstol Pablo decía, sé pasar necesidad y sé estar en abundancia. Sé comer poco y sé comer mucho. En todo y por todo le doy gracias a Dios. ¿Sí? El apóstol Pablo no tenía una barca, no tenía un barco. El apóstol Pablo no tenía la última burra, ¿sí? La última burra con turbo. Créame que no. El apóstol Pablo pasó por prisiones. Entonces usted dice, Fabián, es que esto es otro tiempo y este tiempo es diferente. Listo, hablemos de este tiempo. El tiempo de ahora es un tiempo difícil porque es un tiempo en donde la iglesia no sufre persecución. Es en donde las iglesias son clubes sociales, en donde los jóvenes van para caerle a las otras chicas, porque de hecho yo fui a la iglesia también por caerle a una chica, en donde usted está en esos lugares, pero usted no sabe ni siquiera qué está haciendo. Cuando llega Satanás, de un momento a otro le pega su revolcón. ¿Por qué? Porque Satanás sí lo va a atacar a usted. Y ahí es cuando usted definitivamente resulta diciendo, no me voy a acercar a Dios porque le estoy haciendo morcillas ¿a quién? Al diablo. Entonces, hay que entender que el propósito de la escritura es un propósito más allá de nuestro intelecto. Entonces, yo he dicho que la ley no se puede cumplir. Entonces, lo he dicho en redes sociales y me han salido más de un sabiondo por ahí diciendo que sí, que la ley la puede cumplir. Entonces, le digo, ¿usted ha podido cumplir los 613 códigos? Entonces una me respondió, no, no son 613 códigos, ¿cierto? Mire, amiga que me escucha, usted, el propósito de la ley es un propósito diferente. Vamos a Timoteo. Timoteo capítulo 1. Entonces, en Timoteo capítulo 1, versículo 3, vamos a ver lo que dice. Dice, como te rogué que te quedases en Efeso cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edifican de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Esto quiere decir de que hay fe fingida. De las cuales cosas, desviándose en algunos, se apartaron a vana palabrería de aquellos pastores que le dicen a usted las 10 llaves del éxito, las 5 claves para ser un cristiano exitoso, ¿cierto? Vana palabrería. ¿Por qué? ¿Por qué palabrería? Porque es una doctrina diferente a la Biblia. La predicación de la teología de la prosperidad no es una verdad. Es palabrería de hombres que utilizan ética y moral y humanismo para corromper la vida del creyente. Mire lo que diga ahí. Queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Pero sabemos que la ley es buena si uno la utiliza legítimamente, o sea, para lo cual fue hecha, para qué se hizo la ley, ¿cierto? Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los
parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. Entonces, los legalistas me van a decir, es que por eso nosotros predicamos la ley, tiene que cumplirse al pie de la palabra, porque la ley se hizo para el pecador. Primero que todo, yo le quiero decir a usted de una vez de que todo ser humano es mentiroso. Entonces la ley fue hecha para para toda persona. Entonces en Romanos capítulo 3, versículo 4, dice, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Usted lo puede buscar en su casa. Entonces aquí está diciendo que la ley fue dada para el mentiroso. Pero antes de decir, o sea, usted dice, en algún momento yo he hecho mentiras, ¿cierto? Pero lo primero que dice que la ley fue dada, no fue dada para ¿quiénes? Para los justos. ¿Y quiénes son los justos? Los que han sido lavados por la sangre del Cordero, para los que han sido regenerados a través del sacrificio de Jesucristo. Esos son los justos, no porque ellos no cometan algún tipo de maldad. No, ellos se pueden equivocar. Usted como creyente tiene permitido equivocarse. ¿Quiénes son los matricidas, los parricidas? O sea, todos estos ejemplos son los que practican tales cosas. O sea, el que practica la maldad, usted puede leer Juan capítulo 3, versículo 19 en adelante, dice, más el que practica la maldad, de hecho lo vamos a buscar, para que ustedes digan, bueno, el hermano no está diciendo mentiras con lo que está diciendo. Juan 3, después del famoso versículo, porque de tal manera Dios amó al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Vamos a ver qué dice ahí enseguida. Dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Esta es una fe no fingida. El que cree en él no es condenado, ¿cierto? Porque ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, escuchen bien, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas malas. Entonces, hay gente que practica la verdad y hay gente que practica ¿qué? La mentira. Los escribas y fariseos practicaban la mentira, a pesar de que ustedes los miraban en los templos con una apariencia pulcra, bonitos por fuera, que el Señor les decía sepulcros blanqueados porque por fuera son hermosos, pero por dentro están muertos, ¿cierto? Se está refiriendo al religioso, a la persona que cree que tiene bondad en su interior. Y usted que vive y lleva años en una iglesia y usted no se da cuenta que usted es uno de los seres que más necesita misericordia. ¿Por qué? Porque nosotros creemos que si estamos en una alta posición en la iglesia, creemos que ya somos muy justos, muy santos, muy sin defecto y sin mancha. Cuando la escritura dice, sea todo hombre mentiroso y Dios veraz, para que te llamen justo en tu juicio. O sea, Dios está diciendo, ningún ser humano es verdadero delante de mí. El único que es justo es Jesucristo y todo aquel que sea lavado y redimido por la sangre de Jesucristo. Amén. Entonces, ¿por qué habla de que la ley es buena si se utiliza legítimamente? ¿Para qué fue puesta la ley? La ley fue puesta para que usted mire su condición. ¿Sí? Entonces yo les he hablado en otras predicaciones de la figura del ayo. El ayo era la niñera que utilizaban las mujeres de Egipto. Al mismo tiempo que ella quedaba embarazada, quedaba también embarazada la nana o la niñera. O sea, tenía que sí o sí quedar embarazada para que la mujer de Faraón no se le cayeran los pechos. Entonces, ¿qué hacía la mujer? Pues le pasaba el niño a la nana. Ella no dejaba que el niño le sacara la leche porque se le caían los pechos. Entonces, el niño duraba lactando de la nana por un tiempo. ¿Sí? Esto con el propósito de que después de determinada edad, más o menos a los 4 o 5 años, la nana tuviera que devolver el niño ¿a dónde?
a su verdadera madre. Entonces, en algún momento, el niño tenía que darse cuenta de que no era hijo de la nana, sino que su mamá era ¿quién? Su mamá era la mujer de Faraón y su padre era Faraón. ¿Cierto? Entonces el apóstol Pablo dice que la ley es nuestro ayo. Ahí en Palabra y Verdad, en un apartado que yo hago, en un blog que nosotros hacemos todos los miércoles, está el propósito de la ley y del ayo. Ahí puede usted encontrar, yo profundizo más y doy un poco más de textos acerca del ayo. Entonces, el propósito de la ley era que en determinado momento, o sea, decía que la ley es nuestro ayo, o sea, nuestra niñera, para llevarnos finalmente ¿a quién? A Jesucristo. Entonces, la ley tiene el propósito de mostrarnos a nosotros que nosotros no merecemos estar delante de Dios porque somos ¿qué? Transgresores de la ley y pecadores, o sea, estamos apartados de Dios. ¿Cómo el niño está apartado de sus verdaderos padres? El objetivo de la ley es que en determinado momento el niño se dé cuenta de que sus padres no es la ley y de que la niñera no es su madre. Entonces, ¿qué tiene que hacer el niño? Volver a sus verdaderos padres. ¿Qué tiene que hacer el creyente? Volver a Dios, arrepentirse, volver a Jesucristo. Entonces, ya usted puede entender que ese es el uso de la ley. La ley fue puesta para que nosotros viéramos nuestra condición, que es un espejo en el que nosotros nos podamos ver lo mal que estamos, nuestros defectos y cómo tenemos que cambiar, pero como nosotros no podemos cambiar en nuestras propias fuerzas, porque eso también es un problema delante de Dios, que nosotros tratemos de cambiar en nuestras propias fuerzas. El propósito de la ley es que nosotros volvamos a Dios y nos humillemos para que Dios sea el que ponga la ley en nuestros corazones. Pero si usted no entiende la palabra, si usted no lee la palabra, ¿usted cómo va a poder vivir una vida de fe correcta? Eso es una herejía cuando usted trata de vivir una ley, una vida de fe en sus propios esfuerzos, en su propia norma. El problema de los escribas y fariseos era ese, que a pesar de que sabían palabra, no entendían la palabra. La palabra hay que vivirla, ¿sí? Y vivir la palabra no es fácil. ¿Por qué no es fácil? Porque hay alguien que se llama el opositor. ¿Y el opositor quién es? Ahí te dice Satanás. No, el opositor soy yo mismo. ¿Por qué? Porque una cosa es Satanás, que es el que nos manda el dardo, y otra cosa somos nosotros que le hacemos caso. ¿Sí o no? El opositor no es Satanás, Satanás no se opone, Satanás tienta al creyente. Pero como en usted no hay palabra, cuando usted está pasando por un momento difícil, usted lo que va a hacer es pelear con Dios y quejarse delante de Dios. Usted no va a responder, no solamente cuando tenga necesidad, no solamente de pan vivirá el hombre, sino solamente de lo que sale de la boca de Dios. Usted hoy dice, uy, Dios mío, pero si yo me porto también, ¿por qué no me va bien? Claro, Satanás tiene razón. ¿De verdad, Sata? Y Satanás, sí, te lo digo de onda, ¿sí? Eso es lo que sucede. Satanás le dice, oiga, sí, usted es pobrecito, usted, oiga, pobrecito, ¿sí? Y eso pasa con todos, me pasa a mí y me pasa a mí seguido. Amén. Me pasa a mí. ¿A quién no le pasa, no? Entonces, llega un momento en donde usted tiene que hacer un negocio, tiene que hacer determinadas cosas, aún en contra de la voluntad de Dios, ¿cierto? Tiene que emprender un viaje o alguna cosa en contra de la voluntad de Dios, pero Satanás le dice, aviéntese, escrito está, él pondrá ángeles allá para que su pie no tropiece en piedra. Si eso fuera así, déjeme decirle que es otra herejía, porque al hijo pródigo, ¿qué sucedió con el hijo pródigo? El hijo pródigo vino a su padre y le pidió la parte de sus riquezas, ¿cierto? El padre no envió a ninguna escolta detrás del chino, ¿cierto que no? Le dijo, ¿listo? ¿Usted quiere sus riquezas? Yo sé que con eso se va a perder, pero tranquilo. Eso es lo que hace Dios. Hágale, vaya, estréllese. ¿Usted quiere depender de esa mujer? Vaya, hágale. ¿Usted quiere depender de eso? De todo eso, de su trabajo, de su economía, de X o Y. ¿Dios qué hace? Hágale. Pero Dios no envió escoltas.
El padre no envió escoltas detrás de su hijo. Ya cuando su hijo estaba comiendo en la alabanza de los marranos, ahí dijo, oiga, en la casa de mi padre un jornalero come mejor que yo. Volveré a mi padre a ver si por lo menos me tiene como uno de sus jornaleros. Entonces, note que Dios tampoco va a acceder a sus caprichos. ¿Sí o no? Y por último, ahí es donde flaquean la mayor cantidad de creyentes, porque todo creyente quiere cambiar este mundo, quiere tener todo lo mejor, quiere ser famoso, popular. Mire, los creyentes en la actualidad quieren tener la atención de personas que no están interesadas en ellos. Se la pasan trabajando para mostrar economía y cosas cuando en realidad las personas no están interesados en ellos, ¿cierto? Y Satanás les dice, si usted postrado delante de mí me adora, yo le voy a dar todo eso. Es lo que quiere el creyente. Muchos creyentes están en las iglesias por interés. Muchos pastores, sabiendo aún, teniendo el conocimiento de la verdad, se han torcido. ¿Por qué? Porque les interesa más el dinero. ¿No se les apareció Satanás en vivo y en directo? Así como dicen algunos que se le apareció a Shakira y que firmó un contrato y que gracias a eso es que Shakira tiene... eso fue, mire, yo cuando ingresé al cristianismo, ese era el cuento, ¿no? Que Shakira tenía mensajes subliminales y que Shakira le había vendido su alma al diablo por firmar un contrato que hasta un día ella le dijeron en una entrevista, oiga, ¿de verdad que usted le vendió el alma al diablo? Entonces ya como que... Sí, sí, sí. Entonces de ahí todo el mundo cogió y dijo, ay, sí, le vendió el alma al diablo. No, Satanás no se le aparece a usted así, amiguito. Satanás le clava el pensamiento a usted. Entonces, conozco pastores, y yo lo tengo que decir aquí con vergüenza, que han vendido sus conciencias al dinero, a la fama y al poder. Conozco pastores que tienen movimientos políticos, y esos movimientos políticos se centran es en el dinero y en la posición social. El pastor donde yo me congregaba no le importa las almas, lo que le importa es su obsesión por tener una iglesia de renombre, por tener un coliseo, por tener fama, porque la gente lo conozca. Y es un hombre pequeño, pero también es pequeño espiritualmente, porque no quiere entender que ese no es el propósito de lo que Jesucristo vino a hacer aquí en la tierra. Jesucristo no vino por eso. Termino diciendo lo siguiente. En Hebreos dice la escritura, porque ellos anhelaban una patria diferente, no hecha por manos de hombres, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Y dice la escritura, y Dios no se avergüenza de ellos. Hebreos capítulo 11, Dios no se avergüenza de ellos. ¿Por qué Dios no se avergüenza de ellos? ¿Por qué no se avergüenza de ellos? Porque ellos esperaban una patria diferente, ¿cierto? Porque ellos esperaban al Hijo de Dios. Dice que conquistaron reinos, dice que hicieron grandes proezas. O sea, para Dios nunca, nunca es imposible entregarle a usted la victoria. O sea, eso es una buena noticia para usted. Yo no le estoy diciendo que Dios no está interesado en darle la victoria a usted. Obviamente que sí. Pero para Dios no es imposible ni difícil eso. El problema es su corazón. El problema es el corazón del creyente. El problema del corazón del creyente de muchas personas es que piensan que la tierra prometida está aquí en una casa, en un carro o en la beca. No. ¿Qué motivó el Señor Jesús hasta el último momento entregar su vida y cantar este salmo? ¿Qué lo motivó? Ahí mismo, en el Salmo 22, está la respuesta. El versículo 23 dice, Salmo 22, versículo 23, dice, los que teméis a Jehová, alabadle, glorificadle, descendencia toda de Jacob, y temedle vosotros, descendencia toda de Israel. Porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni del escondido su rostro, sino que cuando clamó a él le oyó. De ti será mi alabanza en la gran congregación, mis votos pagaré delante de los que le temen, comerán los humildes y serán saciados. Alabarán a Jehová los que le buscan,
vivirá vuestro corazón para siempre. El propósito del Señor Jesucristo detrás de todo esto es en lo que continúa el Salmo. Finalmente, el propósito es darle el verdadero alimento a las personas, ¿cierto? Dice que comerán y se saciarán. El propósito del Señor Jesucristo era darle de beber y de comer al creyente y de que esa comida le saciara. Por eso fue que se le presentó a la samaritana y le dice, si tú entendieras quién es el que te está pidiendo beber, en lugar de que tú le des, tú le pedirías a él, o sea, pídame a mí de beber, porque del que bebe de mí, de su interior correrán ríos de agua viva. O sea, le está ofreciendo una comida que verdaderamente saciaría la sed y saciaría el hambre. Amén. Ese es el propósito de todo esto, darle de comer y de que el creyente verdaderamente sea saciado, porque el alimento de nosotros, el hambre de nosotros es insaciable. Dios nos hizo insaciables. Amén. Y ahí, en el versículo 22 dice, anunciaré tu nombre a mis hermanos. O sea, el propósito era tener hermanos. ¿Cierto? En medio de la congregación te alabaré. El propósito del evangelio, ¿cuál es? El que de uno nazcan muchos. De que de uno que entregó su vida, este es Jesucristo, nazca como las estrellas del cielo y como la arena del mar, que fue la promesa que se le dio ¿a quién? A Abraham. Amén. Y es la descendencia que Dios le prometió a todos aquellos que crean y sean añadidos a través de la vida de Jesucristo. Entonces espero que esta palabra le haya alimentado. No se olvide comentar, darle me gusta, seguirnos en nuestras redes sociales. No se le olvide tampoco visitarnos en Palabra de Verdad, el blog en donde estaremos resolviendo las preguntas que ustedes tengan. Bendiciones. Shalom. Te invitamos a que nos visites en nuestras redes sociales, comentes, compartas y dale me gusta. Nos encuentras en Facebook como Iglesia Cristiana El Almendro, Instagram El Almendro Iglesia, YouTube Iglesia Cristiana El Almendro y TikTok Iglesia El Almendro.